Bienvenidos a todos los que están conectados. Hoy comenzamos nuestro discipulado 2, al cual hemos denominado Creciendo en Fe. Va a ser una serie de 7 lecciones durante todos estos 7 domingos a las 7:30. Entonces, invito, ¿no?, a los que se vayan a conectar o a los que vayan a ver este video quizás por primera vez, a que nos lleven esa secuencia, nos sigan para que puedan también afianzar su fe en el Señor, ¿no? Este discipulado lo hemos titulado Creciendo en Cristo. Ciertamente esto precede a uno ya que hemos hecho, que venía a ser discipulado uno, que era mis primeros pasos. Entonces, si tú ya has llevado lo que viene a ser discipulado uno, mis primeros pasos, te invito a que puedas sumarte a este nuevo estudio Creciendo en Cristo, discipulado 2. Bien, este tiene un manual que se les va a ir entregando y también se va a colgar de manera PDF ahí en el YouTube, pero también se les puede entregar de manera física para que ustedes puedan completar el manual. Entonces, mis hermanos, vamos a ver qué es lo que nos espera en esta nueva aventura de fe. Introducción, dice: qué alegría ver cómo sigues avanzando con paso firme en este camino. Has completado tu primer paso y hoy inicias una nueva etapa en tu caminar diario. Discipulado 2, creciendo en Cristo. Ya no eres solo un recién nacido en la fe, ahora estás echando raíces profundas en el amor y la verdad de Dios. Por tanto, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como Dios, dice, ha sido enseñados, abundando en acción de gracias, según Colosenses 2, 6, 9. Crecer requiere constancia, alimento sólido, una comunión cada vez más íntima con el Salvador. En esta etapa aprenderás a madurar espiritualmente, a dar frutos que glorifiquen a Dios y a enfrentar con la madurez los desafíos de la vida cristiana. El Espíritu Santo sigue perfeccionando la obra que comenzó en ti, permanece firme en la lectura de la palabra, la oración constante y la vida en comunión. Cada aventura continúa y la meta es parecerse cada día más a Jesús. Este material ha sido diseñado en oración para equiparte en tu madurez espiritual y sigue adelante con fe y expectación. Bienvenido a esta nueva aventura de fe. Mis hermanos, una pequeña corrección a lo que acabamos de leer. Quizás hayas notado algunas palabras en minúscula, en realidad es porque en el manual está bien escrito, pero cuando se ha pasado a la diapositiva ha habido ese cambio, ¿no? Lo vamos a modificar para la otra semana, pero tener cuidado con eso, ¿no? Dios es con mayúscula, Cristo con mayúscula, Señor con mayúscula, y eso lo tenemos claro, ¿no? Lo aclaro para evitar luego las críticas, ¿no? Ha sido un tema de redacción ahí cuando se ha pasado a la diapositiva. Bien, ahora sí vamos a ver qué es lo que vamos a aprender en estas 7 semanas o en estos 7 domingos. Índice. Lo que hoy día vamos a estar viendo, por ejemplo, es el primer tema, conociendo a Dios. Vamos a ver de qué manera y por qué es importante conocer cada vez más a Dios. Ciertamente nunca vamos a terminar de conocerlo completamente, ¿no? Nos quedaría corto esta vida aquí en la tierra y así nos den 1000 años más, no terminaríamos de conocer a Dios. Pero sí es posible conocer a Dios cada vez más. Entonces, el segundo tema que vamos a estar viendo es Cristo, mi modelo. Todos tenemos un modelo a seguir y ese modelo a seguir para el cristiano es Cristo, ¿no? Lo otro, ¿quién soy en Cristo? El tema número 3. ¿Cuál es nuestra identidad en Cristo, no? El tema número 4 será llamados a santidad. ¿Qué es realmente la santidad? ¿Qué implica la santidad? ¿De qué manera práctico puedo vivir mi santidad, no? Eh, en la quinta semana estaremos viendo, puedo hacerlo, pero debo. O sea, hay muchas cosas que podemos hacerlo. Tenemos nuestro libre albedrío. La pregunta es, ¿debo? Lo otro, 6, tomando decisiones sabias también. Cuán importante es considerar a Dios para tomar decisiones. Y por último, el último tema que estaremos viendo es llamados a servir. Tú y yo, todo creyente, somos llamados a servir al Señor. ¿De qué manera debo de servirle? Todo eso estaremos aprendiendo en la 7ª semana. Y terminaremos con un compromiso de servicio a Dios. Pero mis hermanos, no es posible servir a Dios sin ni siquiera tener la intención de conocer a Dios. ¿Cómo podemos pretender servir a Dios y ejercer un llamado que hemos tenido de parte del Señor a servirle si no lo conocemos cada vez más a Él?
Entonces, por eso que veo que es de suma importancia este primer tema, conociendo a Dios, para así también conocer a quién seguimos, para conocer quién somos en Cristo, para conocer qué tan santo o por qué es que nos llama a Él a vivir una vida en santidad, porque vamos a conocer que Él es santo, pues. Entonces, mis hermanos, vamos entonces al primer tema, conociendo a Dios. Bien, dice. Para que pueda conocer a dice, para que pueda conocer a una persona, se debe pasar el mayor tiempo posible con ella. Solamente de esta manera la conocerá más a fondo. Esto mismo sucede en la relación personal con Dios. Se debe pasar el mayor tiempo posible con Él para conocerlo. Una pregunta abierta, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora que está de moda el mundial, ¿no? ¿Cuántos conocen a Bociña? ¿Quién será Bociña? Los que no ven fútbol dicen, ¿quién será? Ya, alguien más conocido. ¿Cuántos conocen vamos a decirlo, ¿no? A Neymar, ya. Más de uno, creo, ¿no? Ya lo conoce. Pero conoce entre comillas. O sea, porque realmente ninguno de nosotros ha pasado tiempo con Neymar. Sabemos de la existencia de Neymar, sabemos cómo juega, sabemos cómo es que este, exagera sus caídas. Podemos saber muchas cosas sobre Neymar, pero conocerlo realmente, propiamente dicho, no lo conocemos, creo yo, a no ser que de aquí alguno haya viajado a Brasil o no sé, pues, ¿no? O en algún momento había vivido en España y se fue tuvo una entrevista ya con Neymar, pero no. O sea, ninguno de nosotros conoce realmente a Neymar. Sabemos de Neymar, conocemos cosas de Neymar, mas no lo conocemos propiamente a él. Ese es un ejemplo, mis hermanos. Lo mismo podríamos hablar con alguien más cercano, quizás. ¿Cuántos conocen otro personaje conocido, a ver, a nivel Perú? Ah, ¿cuántos conocen a Porky? Sí, yo sé, es el gordito, el candidato, Rafael López Aliaga, sí. Pero sabemos de él, pero aquí, de los que estamos aquí, ¿alguien realmente lo conoce? ¿Qué dice el texto? Que para conocer a una persona hay que pasar tiempo con esa persona. Y aún así no lo terminamos de conocer. ¿De quién podríamos decir que sí lo conocemos, quizás más que a los otros personajes? En el caso de los que tienen pareja o están casados, quizás de su pareja, ¿no? O en el caso de los que tienen hijos, ¿no? Quizás podría decir, yo conozco a mi hijo, porque de alguna manera has pasado tiempo con él. O el hijo podría decir, yo conozco a mi padre, porque ha pasado tiempo con él. Entonces, mis hermanos, ese conocer no es el simple hecho de saber de la existencia de alguien. Lo mismo sucede con Dios. No puedo de pronto pretender decir yo conozco a Dios cuando de pronto hace mucho tiempo, cuando yo fui a una iglesia o una persona o un hermano oró por mí, yo le entregué mi vida y lo conocí. Ya, pero fue un acto puntual. La pregunta es, después de eso, ¿cultivé una comunión con Dios? ¿Tengo una búsqueda constante de Él? ¿Tengo un tiempo de oración? ¿Paso tiempo en su palabra? Entonces, mis hermanos, ¿te das cuenta? Aunque es imposible conocer totalmente a Dios, pero es posible conocerlo cada vez más. Es más, Él quiere que lo conozcas, porque Él ya te conoce. Él quiere que lo conozcas. En otras palabras, Él quiere que tú tengas una comunión especial, personal con Él. Por ejemplo, podríamos decir, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir, mi papá conoce al alcalde. Muy bien, tu papá conoce al alcalde, pero ¿tú lo conoces? No, porque este conocer del cual estamos hablando es personal. Y así podríamos decir, ¿no? Yo, en la iglesia donde voy, el pastor conoce mucho a Dios y siempre nos habla de Dios y todo. Sí, pero puede ser el pastor, ¿y tú? O el hermano tal, ¿lo has visto? Tiene una comunión con el Señor, se nota que ya el hermano tal, pero tú, mis hermanos, el conocer a Dios es personal. Pastor, usted no sabe, mi esposo tan espiritual que es todas las mañanas ora. Muy bien, ¿y tú? O viceversa, ¿no? Mi esposa es una mujer de oración, pero tú. O lo más triste, ¿no?
Mis hijos sí van siempre a la iglesia y están ahí siempre. A ellos les gustan las cosas de Dios. Y la pregunta para ese padre o esa madre de familia es, ¿y usted? Entonces, mis hermanos, conocer a Dios es personal. Primer punto de esta mañana. Conocer a Dios es. Adelante, hermano Roy. Es que, por ejemplo, conocer a Dios es muy diferente de saber de Dios. O Amén. sea, conocer a Dios creo que es tener una relación íntima, ¿no? Así como uno tiene con su pareja o con alguien que tenga un acercamiento, ¿no? Más profundo, ¿no? Amén. Creo que esa es la diferencia de saber y conocer. Así es, mi hermano, justamente. El hermano, justamente su comentario da en el clavo, ¿no? Conocer a Dios no es solo saber de Dios, ¿no? Involucra mucho más, tal como dice acá el texto también, ¿no? Bien, hermanos, dice un Dios personal. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios personal, el cual se interesa en todas las personas. Veamos de qué forma trata Él con la humanidad. Y algunos puntos principales ya que he colocado aquí, ¿no? La pregunta es, ¿le interesamos a Dios? Porque Él ya nos conoce. Él por su soberanía nos conoce. Entonces, pero Él nos constantemente nos exhorta, nos llama a conocerlo a Él. En otras palabras, siguiendo la línea de lo que comentó el hermano Roy, a entablar una comunión con Él. Punto número uno, mis hermanos, Dios te conoce. Dios te ama, Dios te escucha y Dios te acompaña. Pero sabes, Él no se impone muchas veces a nuestro libre albedrío. Él quiere tener una relación de amor voluntaria, ¿no? Y eso es el famoso dulos, ¿no? El siervo por amor, ¿no? Que se ha entregado a su amo por amor, no por obligación. Entonces vamos a ir avanzando, mis hermanos, con algunos textos para ir viendo de qué manera podemos conocer cada vez más a nuestro Dios. Me buscan, por favor, Salmo 139, verso 1 al 3, para poder dar respuesta a la pregunta. ¿Qué es lo que Dios conoce de nosotros? A la luz del Salmos 139, verso 1 al 3. Si lo tienes, levantas la manito nada más. Otro puede ir buscando Lucas 5:18 al 20 y otro puede buscar Lucas 5 del 30 al 32. Si alguien encontró el Salmos, levanta la manito y damos lectura para poder responder la pregunta que tenemos ahí enfrente, ¿no? ¿Sí? Salmos 139, verso 1 al 3. Gabriel, No, adelante, a ver, amigo. Pastor, encontré ya. Ya, dale, Gabrielito. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Amén. Gracias, Gabriel. Mis hermanos, a la luz de los tres versículos que Gabriel acaba de leer, ¿qué podríamos decir de esta pregunta? ¿Qué es lo que Dios conoce de nosotros? todo. Excelente, ¿no? Muy bien, Luis. Carita feliz para Luis. Todo, porque dice, conoces todos mis caminos, ¿no? A veces decimos, no, pero ahí dice mis pensamientos. Sí, pero no solo mis pensamientos. O sea, dice, conoce todo mi camino. Y eso involucra mi pasado, mi presente y mi futuro. Entonces, Dios lo conoce, mis hermanos. Ante Él no hay nada oculto, ante Él no hay engaño. Aún aquello que lo hemos hecho quizás en privado y pensamos que nadie lo vio y hasta podríamos tener vergüenza de contarlo, pero Dios lo conoce, ¿no? Y debe ser confesado ante el Señor, no porque Él no lo conozca, sino porque es necesario que seamos transparentes con el Señor. Y esto cuando el cristiano tiene claro este punto, entonces esto va a influir en tu santidad, esto va a influir en tu temor de Dios, esto va a influir en tu conducta definitivamente. El saber que Dios lo conoce todo.
pero no para poder andar con miedo, ¿no? Uy, ahora Dios lo ve todo, no, sino que entender que Dios lo conoce todo para poder andar en ese camino de santidad al cual Él nos va a llamar a andar, ¿no? Ese temor sano que nos acerque a Él, no un temor que nos aleje de Él. Uy, qué miedo, Dios conoce todo de mí, oh, como que me va a castigar. No tanto es así, sino entender que Él lo conoce todo. Entonces, si Él ya lo conoce, y Él ya conoce mi pasado, mi presente y mi futuro, todo de mí, entonces, ¿quién es la persona en la que más debo de confiar? Mi futuro. Yo no lo conozco. Entonces, todo para mí es incierto, pero Dios ya lo vio. Ahí viene la importancia de poder pedir la guía de Dios para decisiones que tenemos que tomar, por ejemplo, porque ella lo conoce todo. A eso se le conoce como la omnisciencia de Dios. ¿Amén? Bien, mis hermanos, entonces acá vamos a responder todos mis caminos, ¿ya? El día que les entrego el manual ya lo podrán completar, por favor, a modo de repaso. Bien, no sé si alguno de ustedes tiene Lucas 5 18 al 20, mis hermanos. Dale, Kiyari. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, Hombre, tus pecados te son perdonados. Amén. Gracias, Kiyari. Bien, esta es la famosa historia del paralítico, mis hermanos, cuyos amigos traen y lo rompen el techo, introducen al paralítico, esperando sanidad sobre el paralítico, pues, ¿no? Por algo lo han traído. Pero Jesús termina diciéndoles, tus pecados te son perdonados, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Jesús por el paralítico? La respuesta es obvia, ¿no? Perdonó sus pecados. Ahora, lógicamente, esto trajo definitivamente toda una discusión, ¿no? Entre los fariseos que estaban ahí presentes, de alguna manera. ¿Por qué? Porque se considera, o definitivamente es así, no es que se considera, que solo Dios puede perdonar pecados. ¿Y sabes por qué solo Dios puede perdonar pecados? Por varios motivos. Porque solo Dios puede conocerlos, saber quién es pecador y quién no es pecador. Porque solo Dios es el único santo, santo, santo en quien no hay pecado. Alguien que tiene pecados, ¿cómo podría perdonar el pecado de otros más? No. Entonces, esto, por eso es que conllevó toda una discusión, todo un malestar en los fariseos, porque se estaban dando cuenta que Jesús se estaba atribuyendo como Dios. Y es porque lo era. Y porque conocía al paralítico que más allá de su enfermedad, el paralítico tenía algo del cual debería ser, voy a decir, liberado con mayor prontitud, era de su pecado más que de su parálisis física. Entonces Jesús va al fondo del asunto y le dice, tus pecados te son perdonados. Nos damos cuenta entonces a través de esta pregunta cuánto nos conoce el Señor. Y mis hermanos, lo mismo ocurre con nosotros o ha ocurrido con nosotros. Cuando buscamos de Dios o hemos buscado de Dios en su momento, cuando hemos estado lejos de Él o no éramos cristianos, nosotros hemos venido a Dios con una necesidad probablemente, no necesariamente pensando en nuestros pecados. Probablemente hemos acudido a Dios con un vacío emocional, con un problema familiar, con un problema de salud, un problema económico, y nos hemos topado con Dios y ciertamente quizás eso cesó o no cesó, ese problema, voy a llamarlo así, visible o externo, pero sobre todo hoy entendemos que lo que Dios hizo con nosotros fue perdonarnos de nuestros pecados, mostrarnos a la luz de su palabra que tenemos pecado y que teníamos que arrepentirnos y nos ha perdonado de esos pecados. Y entonces ha sanado un problema
de profundidad, un problema de fondo que era el pecado en nuestra vida. Eso habla cuánto nos conoce Dios. Y eso es algo que debemos tenerlo claro, mis hermanos. Bien, pasamos al siguiente punto. Lucas 5 de 30 al 32. A ver, adelante Luis o Silvana. Sí, ahí va. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Gracias, Luis. Dice acá, ¿por qué criticaron a Jesús a la luz de lo que Luis ha leído en los versos 30, 31 y 32? Por comer, dice, con publicanos, ¿no? O sea, y es interesante porque si analizamos a detalle ese texto, tanto el publicano con el que Jesús estaba comiendo, pero también estos mismos escribas, fariseos, ambos son pecadores, ambos son pecadores. Pero ya, si nosotros contextualizamos un poco más, nos vamos a dar cuenta que la diferencia entre estos escribas y los publicanos, ambos tienen pecado, pero en más de una ocasión Jesús se va a referir a los fariseos como que son duros de cerviz o duros de corazón, en el sentido de que ellos pensaban que en ellos no había pecado. Ellos consideraban que ellos eran mucho más santos que los demás, ¿no? A tal punto que están criticando a Dios mismo, a Emanuel, a Jesús, a Dios que había descendido. Entonces, su pecado a estos hombres los ha cegado de tal manera que no están viendo que tienen la oportunidad de su vida de que sus pecados sean perdonados. Mientras que por otro lado, el publicano le ha abierto las puertas de su casa y por ende está abriendo también las puertas de su corazón. Y Jesús está comiendo con ellos, no para que Jesús volverse un pecador. Jesús está comiendo con ellos porque tiene la intención de perdonarlos de sus pecados. Entonces, mis hermanos, ¿por qué criticaron a Jesús? Vuelvo a repetir, porque estaba comiendo con el pecador, ¿no? Entonces vamos a ir. Pero ¿por qué? Entonces la otra pregunta quizás para complementar eso debía haber sido, ¿no? ¿Y por qué comía con los pecadores? Voy a ponerlo ahí para perdonarlos, para, para llevarlos al arrepentimiento. ¿correcto? O para llevarlos al arrepentimiento. ¿Cómo es que Jesús sabía, ¿no? Que estos hombres eran pecadores? Nuevamente vemos aquí una muestra de que Dios nos conoce. Bien, hermanos. Entonces, hemos visto estos tres primeros puntos donde hemos estado desarrollando cuánto Dios nos conoce. Conoce todos mis caminos, conoce mis pecados y Él quiere llevarme al arrepentimiento, ¿no? Pasamos al siguiente punto. Punto número 4 dice, después de leer estos versículos, ¿crees que Dios tiene un interés personal en usted? O sea, yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? O sea, nos damos cuenta, si te das cuenta en estos pasajes que hemos venido leyendo, en todos indica que Dios tiene la iniciativa. El Salmos, dime, hermano Roy, adelante, adelante. Sí, porque Dios, cuando vemos su palabra, vemos que Él siempre está interesado en nosotros, que cambiemos y volvamos al arrepentimiento, ¿no? Porque Él sabe que somos pecadores. Amén. Amén. Muy bien. Uno de los más interesados, después, a veces nosotros mismos ni siquiera somos los interesados, ¿no? Pero el que está más interesado en mostrarnos de su amor, de su perdón, y que tiene ese interés de entablar esa relación o comunión del cual hemos hablado al inicio, es decir, de que lo conozcamos, ¿ya? Yendo con el tema principal, uno de los más interesados de que lo conozcamos es Dios mismo, ¿no? Entonces acá definitivamente la respuesta es sí, ¿no? Acá la respuesta es obvia, es sí.
Ahora dice, después de leer estos versículos, ¿crees que Dios tiene un interés personal por ustedes? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque constantemente nos está buscando. Bien, es porque Él es el que siempre está tomando la iniciativa, mis hermanos. Por eso, no sé si cuando has llegado a los caminos del Señor por primera vez, a veces somos nosotros los que terminamos yendo a la iglesia, ¿no? Pero muchas veces no es que hemos ido a la primera, ha sido porque una insistencia de algún hermano, una invitación o un familiar, o tuvo que pasar algo difícil en nuestra vida y como que recién hemos buscado de Dios, pero en realidad nos damos cuenta que Dios fue el que nos estuvo buscando en más de una ocasión, ¿no? Y es que nosotros en respuesta a eso terminamos acudiendo a Él o escuchando el consejo o escuchando su palabra o acudiendo a la iglesia, donde ya nos dimos cuenta de que finalmente Él es el que estaba buscándonos. Él es el pastor, nosotros somos las ovejas, ¿no? Y Él es el que ha venido detrás de nosotros. Y tú eres esa, eh, la oveja que se perdió, por así decirlo, ¿no? Bien, el punto 5 dice, ¿cómo puedo acercarme a este Dios personal? Bien, mis hermanos, esto lo vamos a responder a la luz de Juan 5:39 y Jeremías 33:3. Lo podemos buscar, Juan 5:39 y Jeremías 33:3. Y estaremos dando respuesta. Adelante, Gabriel. Ya. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Excelente versículo. ¿Cómo puedo acercarme a este Dios personal? A ver, a la luz de lo que Gabriela ha leído, mis hermanos, ¿qué podemos entender? ¿Cómo podemos buscar a Dios, acercarme a Dios? Escudriñando la palabra, leyendo Amén. la Biblia. Qué correcto, Gabriel, excelente. Es escudriñando la escritura, que viene a ser la palabra, ¿no? La Biblia. Bien, a la luz de Jeremías 33:3. A ver si alguien lo encontró. Jeremías 33:3. Clamando, pastor. Amén. Y clamando definitivamente involucra oración, pues, ¿no? Este, pero es una oración, no una oración, en sentido, bueno, superficial, sino es una oración profunda que debemos de cultivar con el Señor, ¿no? Jeremías 33:3 justamente dice, ¿no? Clama a mí y yo te responderé, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos acercarnos a Dios? Clamando en oración. Ujú. Amén. Dos cosas que es interesante, ¿no? Se relacionan mucho con Hechos 2:42, ¿no? Dos cosas que hacía la iglesia en sus inicios y debería de seguir haciendo, Ujú. perseverar en la palabra y en la oración. Bien, dice, pasar tiempo con Dios transforma tu vida, conócelo más cada día. Es interesante, mis hermanos, porque si hacemos estas dos cosas de corazón, y lógicamente muchas otras cosas más como entablar comunión con mis hermanos en la fe, eh, compartir de la palabra a otros o perseverar en la Santa Cena, sí, también. Pero estos dos, mis hermanos, es algo que yo lo puedo hacer Y el de mercado. manera personal, de manera personal. Es decir, esto lo puedes hacer en casa, en comunidad, en el trabajo, camino al trabajo. No, no le quites tiempo a tu trabajo también, ¿no? Te pones a leer la Biblia en plena chamba. No, sino, pero estas dos cosas, mis hermanos, lo podemos hacer de manera personal. Y si te das cuenta, las otras cosas, como que dependen mucho de estas dos cosas. Porque este es el famoso, o lo que habíamos visto en el discipulado uno, ¿no? Es Dios me habla y lo otro es hablando con Dios. Es decir, pasar tiempo en la palabra, la Biblia, y pasar tiempo de oración. Pero esto, mis hermanos, si lo estamos haciendo de una manera genuina, correcta, sincera, luego se tiene que evidenciar
en una transformación, se tiene que mostrar en un cambio en nuestra vida, en nuestra manera de ser, de tal manera que eh, de pronto has dicho, no, pastor, ven enfriado, hermano, ven enfriado, sí, pues, o por ahí quizás algún familiar tuyo ha detectado ciertas conductas o ciertas actitudes que no son propios de un creyente. Entonces, la pregunta que tengo que hacerme es, ¿cómo está mi tiempo con el Señor? ¿Cómo está mi tiempo de oración? ¿Cómo va mi tiempo en la palabra? ¿No? Cuando se suscitan problemas en la familia, en el trabajo, con compañeros, en una relación matrimonial, la pregunta que siempre tenemos que hacernos es esta, de cajón. ¿Cómo está mi tiempo con Dios? ¿Cómo está mi tiempo de oración? ¿Cómo va mi tiempo en la palabra? Porque todo ello, mis hermanos, tiene que implicar una transformación en mi vida. ¿Por qué? Porque todo ello implica que yo estoy conociendo cada vez más a Dios, estoy conociendo más de su amor, de su santidad, de su justicia, de su misericordia. Y eso entonces tiene que ir reflejándose en mi vida. ¿Ven? No sé si alguien quiere agregar algo aquí. Bien, seguimos avanzando entonces. Siguiente punto. Conociendo a Dios por lo que Él es. Es interesante esto, ¿ya? Dice, Dios busca tener siempre una relación de amor con cada persona. La Biblia nos describe cómo dos personajes bíblicos conocieron a Dios a través de sus nombres y sus características. Uno. Vayamos, mis hermanos, a Génesis 17:1, ¿sí? Génesis 17:1. Si alguien lo encuentra. Adelante. Hermano Roy, adelante. A ver, parece que el micro está fallando. A ver, damos pase entonces a Killari. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Entonces dice, ¿qué nombre se le da a Dios en Génesis 17:1? El Todopoderoso. Dice el Todopoderoso, ¿no? Entonces, mis hermanos, ¿sabías que el Todopoderoso es uno de los nombres de Dios o uno de los, como se le conocía a él en el Antiguo Testamento, como el Todopoderoso? No es el poderoso, sino es el Todopoderoso, el que todo lo puede. De ahí viene la frase, ¿no? ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Él es el Todopoderoso, es el Dios Todopoderoso. Dice, ¿qué significa para nuestras vidas decir que Dios es todopoderoso? Acá sí voy a pedir que puedan participar. A ver, hermanos, ¿qué entendemos? ¿Qué significa para nuestras vidas decir que Dios es todopoderoso? ¿Alguien? Que Él tiene todo el poder. Que Él tiene todo el poder. Muy bien. Pero en nuestra vida, aplicado en nuestra vida, para nuestras vidas, ¿qué podríamos decir? Tiene el control de todo, de nosotros, Tiene el control de nosotros. Muy bien. Sobre nosotros, ¿no? sobre nosotros. Así es. Amén. Ciertamente, ya si queremos aplicar algo más a nuestra vida, podríamos decir lo siguiente, ¿no? ¿Qué significa para nuestra vida que decir que Dios es todopoderoso? Él puede proveernos vida, para comenzar. Él puede proveernos salvación. Él puede proveernos de su justicia. Él puede otorgarnos perdón. Es más, dice en Mateo, ¿no? No te afanes, dice, ¿no? Sino que debemos ser de alguna manera como las aves, ¿no? Algo así. Mis hermanos, Él es el que provee prácticamente incluso los alimentos que comemos. Tú dices, no, pero es producto de mi trabajo. Sí, pero en últimas instancias es Dios el que nos da las fuerzas
la salud para poder trabajar. Entonces, definitivamente decir que Él es todopoderoso involucra todo, ¿no? Por eso que no hay una respuesta puntual a esta pregunta, sino es una pregunta abierta en la que podemos ir desglosando, ¿no? Y así podríamos pasarnos toda la mañana de qué manera percibimos que Dios es todopoderoso en nuestra vida. Él tiene todo el poder para perdonarnos, para salvarnos del pecado, ¿no? Entonces, si hay muchas cosas que ya tú hayas experimentado de manera personal, puedes colocarlo ahí. Él tiene el poder para sanarme. Quizás has experimentado una sanación. Él tiene el poder para restaurar. Entonces, mis hermanos, esto involucra todo. ¿Qué significa para nuestras vidas decir que Dios es todopoderoso? Ahí colocas todo lo que de alguna manera tú hayas experimentado y has dicho, definitivamente es Dios. Algo que era imposible para nosotros se volvió posible en el Señor. Personas que quizás sufrían de esterilidad y de pronto ocurrió el milagro. Dios le otorgó la oportunidad de tener hijos. Y cosas así, mis hermanos, que podemos describir de manera personal de parte del Señor. Porque decimos que Él es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Amén. Continuamos. Punto 7 dice, ¿cuál es el nombre que se le da a Dios según Éxodo 34:14? Bien, ahora lo vamos a ver a la luz hemos visto a la luz de Génesis 17:1, donde decimos que el nombre que se le da a Dios es el Todopoderoso. Ahora, mis hermanos, a la luz de Éxodo 34:14. 14. Dale. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Entonces nos damos cuenta, ¿lo puedes volver a leer la última parte de Luisito? Porque Jehová, Porque Jehová celoso es. antes de eso, Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, con D minúscula, pues ya. Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Te das cuenta? Dice que dice cuyo nombre es celoso. O sea, pero lógicamente cabe aclarar que no está hablando de un celo como nosotros hoy en día conocemos, ¿no? Del famoso celo humano, ¿no? El celo enfermizo, tóxico, ¿no? No está hablando de eso, ¿no? Está hablando de un celo de santidad, ¿no? De que él no quiere compartir su gloria con nadie, porque es el único. Entonces dice, ¿cuál es el nombre que se le da a Dios en Éxodo 34:14? Celoso. Dice que él es celoso, cuyo nombre es celoso, en el sentido de que Él es el único santo, santo, ¿no? ¿Por qué? Dice, ¿por qué está celoso Dios según 14:15? Lo puedes continuar con el 15, en todo caso, Luis, tú que lo tienes en la mano. ¿Ok? Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios. Amén. ¿Por qué está celoso Dios? Porque había otros falsos dioses, con D minúscula, bien dicho, hace un momento, que de alguna manera querían robar. Eso es lo que el enemigo ha hecho a través de la historia, ¿no? Usurpar lo que le corresponde a Dios, usurpar la gloria de Dios. Es más adelante o más atrás quizás ya explicó en los 10 mandamientos, ¿no? Que solo al Señor tu Dios adorarás, ¿no? Jesús lo vuelve a recalcar, ¿no? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, ¿no? Mis hermanos, ¿por qué Dios está celoso o por qué está celoso Dios? Lógicamente es porque existían otros falsos dioses que querían, que engañaban al ser humano, ¿no? Por la existencia de falsos dioses, ¿no? La pregunta es, ¿hoy en día seguirán existiendo esos dioses? Dice, idolatría es poner algo o alguien, dice, ¿no? En el lugar que le corresponde a Dios.
Esto podría ser la familia, el deporte, el trabajo, los amigos. Pregunto, antes de comenzar a marcar esto, ¿es bueno la familia? El deporte también es buenazo. El trabajo, qué bueno trabajar. Los amigos, qué bueno tener amigos. Pero cuando yo lo coloco en el lugar que le corresponde a Dios, pero cuando pasan a ser mi prioridad antes que Dios, esto dice es idolatría. Ahí está el problema, mis hermanos. Cuando desplazan a Dios, ¿no? Cuando de pronto el trabajo, yo soy chamberazo, ¿no? Y comienza a desplazar mi comunión con Dios. Y no estoy hablando de que, uy, por trabajo dejé de congregar. Puede ocurrir, no te sientas mal por eso. Estamos hablando de, en esencia, cuando desplaza a Dios mismo, cuando afecta mi comunión con Dios, mi búsqueda del Señor. Y ahora estoy mentalizado y poniendo toda la esperanza en el trabajo, por ejemplo, pensando que el trabajo es el todopoderoso. Lo mismo puede ocurrir con la familia, con el dinero, con el deporte, con ciertos hábitos, con ciertos grupos de amigos, la televisión, la internet, podríamos agregar acá, o la pareja, el novio, la novia. Cuando estas cosas, mis hermanos, desplazan a Dios y ponemos nuestra esperanza, confianza, tiempo en esas cosas, se vuelve malo, porque están pretendiendo ocupar el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. Entonces, estas cosas propiamente no son malas, se vuelven malas cuando yo hago un mal uso de estas cosas, ¿no? Entonces eso sí tenerlo claro, ¿no? Ya ahí tareita para cada uno podría marcar qué cosas consideras que de pronto le ha estado desplazando a Dios en tu vida, ¿no? Y el que marques es para que puedas trabajar con eso, ¿no? Bien. 8. Efesios 2:14 se nos dice que Él es, a ver, vamos, Efesios 2:14. Un texto también ya conocido, está después de 2:8-9 en adelante, 2:14, Efesios 2:14, mis hermanos. Si lo encontraste, puedes dar lectura. A ver, ya lo A ver, encontré, pastor. dale, Gabrielito, dale, dale. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. De este verso, mis hermanos, podemos ver, dice, porque Él es nuestra paz. Dice, ¿qué nos dice que Él es? Nuestra paz. No es paz nada más, es nuestra paz. Bien, está hablando definitivamente de Cristo, específicamente, la obra que Él ha hecho. Dice, somos hechura suya en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice versos anteriores. Y luego habla de que Él es nuestra paz y Él es el que derribó ese muro de separación y que de ambos pueblos, tanto judíos como gentiles, hizo uno solo. Es decir, si tú desarrollas todos estos textos anteriores y posteriores al verso 14, está hablando que en Cristo hemos sido reconciliados con Dios. En Cristo hemos encontrado nuevamente paz con Dios, es decir, hemos entablado esa nueva relación con Dios, esa comunión con Dios. Sin Cristo eso no hubiera sido posible porque había un gran inconveniente que era el pecado, pero como Cristo ha pagado por ese pecado, ha derribado esa barrera entre Dios y los hombres y ahora nos ha hecho unos, tanto judíos como gentiles, no judíos, nos ha restaurado esa comunión con Dios. En ese sentido, Él es nuestra paz. Sería imposible tener paz con Dios y a la luz de lo que estamos estudiando esta mañana, sería imposible conocer a Dios, orar a Dios, leer su palabra, comprenderla, buscar de Dios, si primero no entendemos que todo esto es gracias a Cristo. Muchas personas leen la palabra de Dios, pero son ajenos a Cristo. Existen muchos comentaristas bíblicos, teólogos, exegetas,
que quizás pasan mayor tiempo leyendo las escrituras, pero no necesariamente están en paz con Dios. ¿Sabes por qué? Porque no han considerado a Cristo en su vida. En ese sentido, mis hermanos, dice Efesios 2:14 nos dice que Él es nuestra paz, es decir, que a través de Cristo hemos alcanzado la paz con Dios y ahora podemos conocer a Dios. Más Jesús en algún momento en los evangelios, en Juan, dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Dice, para usted, ¿qué quiere decir que Él es nuestra paz? Bueno, ya he dado respuesta, creo, a esto. Si alguien lo captó, lo puedo ordenar quizás en una frase. Vamos. Para usted, ¿qué quiere decir que Él es nuestra paz? Nos reconcilió. Muy bien, porque Cristo, vamos a especificar ya, nos reconcilió con Dios, ¿no? Amén. Bien, Salmo 23, mis hermanos, ya vamos terminando. Salmo 23 dice, Dios recibe el nombre de pastor, ¿no? El trabajo principal de un pastor de ovejas, es cuidar su rebaño. Lea Salmo 23 y saque las promesas que allí se encuentran. En el verso uno, primera promesa, a ver, me van dictando. Salmos 23. En el verso uno hay una primera promesa. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Ahí vamos. Nada me faltará. Primera promesa. Amén. Verso 3, la primera parte. Hay otra promesa que no detecta. Otro que no sea Kiari, ya vamos, para ir variando. Salmos 23, verso 3, hay otra promesa. Confortará mi alma, me guiará Para mí. por su Amén. justicia A de ver, su un nombre. ratito. Confortará mi alma. Y lo otro era me guiará, ¿no? Con justicia, pero voy a dejarlo con me guiará. Verso 4, a ver, otro. Alguien. Que no sea Kiari ni Patricia. En el verso 4 tenemos otra promesa. ¿Nadie? Ya, entonces puede repetir. Aunque Ah, pase problema, dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. entonces otra promesa, Él está conmigo. Ajá. Esa es otra promesa, ¿no? Él está conmigo. Y el último, mis hermanos, verso 6, otra promesa. Vamos. El 6, verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, ¿qué promesa hay? Que el bien y la misericordia, ¿no? Bueno, el bien y la misericordia, lo voy a resumir ya por tema de espacio. Él me ofrece, por eso dice, ¿no? Efesios 2 dice que Él es rico en misericordia. Entonces, mis hermanos, pregunta, ¿no? Final. ¿Quién es el mayor beneficiado de esta comunión o de este conocer a Dios? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Definitivamente que somos nosotros, ¿no? O sea, Él no va a dejar de ser Dios si si nosotros decidiéramos no creer o confiar o buscarlo a Él. Él no va a dejar de ser Dios. Pero si nosotros lo buscamos, no lo va a hacer más Dios a Él. Pero si nosotros lo buscamos, mis hermanos, el beneficio final nos lo llevamos nosotros. Entenderemos que Él es nuestro pastor. Entenderemos que Él es el Todopoderoso. Entenderemos que Él es celoso, Él es santo. Pero entenderemos también que Él tiene misericordia y bien para nosotros. Que Él estará con nosotros, que Él está para guiarnos, para confortar nuestra alma en momentos difíciles, en valles de sombra, como dice. Y que Él está para proveernos, porque dice, nada me faltará. Entonces, mis hermanos,
Cuán importante es entender esta primera lección de cuán importante es conocer a Dios, de tal manera que cuando nosotros conocemos a profundidad a Dios, cuando estamos en esa constante búsqueda, nos va a librar de la religiosidad, de la monotonía, de esa vida, este, esa vida insípida que a veces tiene el ser humano de vivir por vivir, sin un rumbo definido. No sé si se ha pasado eso, incurre a veces incluso en las relaciones de pareja, ¿no? Donde se pierde el interés de conocerse más. Y podría ocurrir con nuestro cristianismo. Entonces ahí viene la importancia de entender este primer tema, de que constantemente debo de estar buscando a mi Dios, porque el último beneficiado soy yo, y sobre todo que Él siempre va a estar dispuesto. Para hacer, aquí hay algunas actividades, solamente lo voy a mencionar, para hacer. ¿Estás dedicando tiempo para conocer a Dios en una forma más profunda? La respuesta lo tienes tú, mi hermano, sí o no. Si consideras que es sí, continúa así. Y si consideras que es no, entonces pues hagamos una reflexión y digamos, Señor, hoy me has hablado y veo que tengo que retomar esta búsqueda. Tengo que retomar mi tiempo en la palabra, tengo que retomar mi tiempo de oración. Entonces, esta pregunta es abierta, mis hermanos, y cada uno de nosotros tiene la respuesta, sí o no. ¿Estás dedicando tiempo para conocer a Dios de una manera más profunda? La respuesta la tienes tú. No solo basta con ir a la iglesia, sino está hablando de una manera personal. Si su respuesta es negativa, ¿está usted dispuesto a comprometerse con Dios, a dedicar tiempo de su vida diaria para conocerlo a través de la oración y de la lectura bíblica? También te hace una invitación entonces el Señor, mis hermanos, esta mañana. Si tu respuesta es sí, continúa así. Pues si tu respuesta era no, entonces ahora te dice, ¿estás dispuesto a comprometerte a continuar, a retomar? La respuesta debería ser sí. Dice, este compromiso es muy importante hoy en día, hoy es el día, ¿no? No esperes, dices, mañana o el otro mes que me desocupe o en julio que salgo de vacaciones. No, hoy, mis hermanos, hoy es el día para retomar, restaurar nuestra comunión con Dios. Este, como dice, compromiso es muy importante. Hoy es el día para conocer más al que nos amó y entregó su vida por nosotros en la cruz. Ponle fecha, si es posible. Hoy día les entrego los manuales, le pones fecha ahí de tu compromiso de retomar tu comunión con Dios. Para meditar, dice, lea la Biblia, lea la lista de los nombres de Dios que aparecen abajo y medite en ellos durante esta semana. Si alguno es significativo para usted, márquelo y agradezca al Señor por la bendición que recibió a través de ese nombre. Ahí tengo una lista de versículos, mis hermanos, donde están los nombres de Dios. Buen pastor, mi esperanza, mi libertador, mi refugio, mi escudo, Dios de mi salvación, fiel y verdadero, juez y justo, mediador, nuestra paz, pan de vida, príncipe de paz, redentor mío, Padre de misericordia, sumo sacerdote. Existen muchos más, pero esto es lo que se ha considerado en este manual y entonces trata de meditar en la palabra de Dios, ahí están los pasajes donde tú puedes encontrar estos nombres de Dios y medita en ellos durante la semana y más de uno quizás te va a hablar y márcalo y di, Señor, hoy esta semana comprendí, por ejemplo, ¿no? Que tú eres mi escudo, ¿no? Entonces, y aférrate a eso y trata de vivir esa realidad. Último para memorizar, mis hermanos, dice, es un texto que lo hemos visto el día de hoy. Dice, escudriñad las escrituras porque para vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que me dan, que las que dan testimonio de mí. Muy bien. Entonces, mis hermanos, esa ha sido la lección del día de hoy. Queremos conocer más de Dios. Entonces, busquémoslo en oración y busquémoslo a través de su palabra. Amén. Vamos a orar para terminar este espacio y luego podemos tener un pequeño tiempo quizás de anuncios. Padre, te doy gracias, Señor, esta mañana por tu palabra, Señor.